Hola, bienvenidos a mi podcast. Hay una serie de episodios que les quiero hacer sobre un libro que estoy leyéndome, que se llama Reality Transurfing, que es de un señor ruso que se llama Vladim y me ha parecido bastante bueno. Me encanta cómo la vida tiene esas sincronicidades de que uno ha vivido ciertas circunstancias y a veces busca respuestas, ¿no? Quiere tener respuestas que le confirmen que lo que uno vivió fue real y no fue imaginario. Entonces, la vida me presentó este libro, el cual me pareció increíble y habla sobre prácticamente cómo la mente es capaz de crear la realidad positiva o negativa que quiera tener, ¿sí? O sea, la mente es tan poderosa que la mente puede simplemente decir, esta es la realidad que quiero y esto es lo que no quiero. Pero inclusive con pensamientos negativos uno puede irse para donde no debería. Uno de los capítulos que más me ha parecido interesante, pues en este momento, es el de los péndulos. En general en todo el libro tiene muchas cosas chéveres, pero el de los péndulos me ha parecido increíble, porque los péndulos podríamos interpretarlo como egregores o egregores que son como materia, energía materializada, ¿sí? Estos egregores pueden ser creados por dos personas o por más de dos personas. O sea, a partir de dos personas, lo que explica Vladim, lo que explica Vladim es que a partir de dos personas se pueden crear egregores. Yo en otros episodios les he hablado que he leído y que pues yo he experimentado que uno también tiene la capacidad de crear un egregor. No he explorado mucho más en este tema, pero bueno, dejémoslo ahí. Este señor dice que a partir de dos personas se pueden crear egregores y entonces en los colectivos de grupos pues es donde empiezan a crearse los péndulos. Entonces los péndulos son como energía de pensamiento de un colectivo. Básicamente, en el resumen del libro, lo que dice es que el péndulo se crea con la energía de las personas cuyos pensamientos se encaminan en una dirección. El péndulo es una estructura de información energética. El péndulo fija la energía mental de un partidario en su frecuencia. Entre los péndulos hay una batalla cruel por los partidarios. El péndulo destructivo impone a los partidarios objetivos ajenos a ellos. El péndulo juega con los sentimientos humanos, atrayéndolos a sus propias redes. Si hay algo que no quieres activamente, lo tendrás. Liberarse del péndulo significa expulsarlo de tu vida. Expulsarlo de tu vida no significa evitarlo, sino ignorarlo. Para extinguir un péndulo es necesario romper el escenario del juego. La visualización benéfica extingue suavemente al hombre péndulo. La energía de un péndulo extinguido se pasa a ti. Los problemas se solucionan hundiendo o extinguiendo a los péndulos que lo crearon. Para solucionar problemas, alquílate. Para evitar el estado de suspenso, tienes que encontrar tu propio péndulo. Tienes que crear la costumbre de recordar todo eso. Pero ¿qué carajo son los péndulos? Pues básicamente podríamos decir que los péndulos pueden estar asociados a grupos, pueden ser políticos, deportivos, pueden ser cultos, sectas, grupos de X pensamiento. Y como lo interpreto, el péndulo podría ser el líder que tiene la persona o la forma de pensamiento que se genera entre esa comunidad. Pero lo que explica en el libro es que para una persona que quiera tener el poder de su vida o el control de su vida, lo que primero tiene que hacer es entender que en el mundo existen los péndulos
Lo segundo es que tiene que entender que hay péndulos supremamente negativos que le impiden a la persona ir por el camino que lo llevará a obtener todas las cosas que desea en su vida. Él no cree en el destino, él cree que uno lo puede ir formando, entonces no podríamos decir que la línea de vida que lo lleva al destino, sino como la línea de vida que lo puede llevar a tener todo lo correspondiente a lo que desea. Y los péndulos pueden, pues prácticamente lo que hacen es robar energía. Es bastante interesante este tema porque en un live que hicimos hace unos días en Instagram yo hablaba sobre cómo estos egregores en los cultos o como estas personas que lideran los cultos roban energía, sobre todo en cultos espirituales. Pero aquí el autor habla en general. En general a usted le están robando energía. Entonces digamos que un péndulo, y él prácticamente habla de ese tema ahí, es el tema de la política. Toda la energía buena o mala que usted le esté dando a cierto grupo político es una energía que usted le está dando a ese péndulo. Y ese péndulo, al usted entregarle la energía, empieza a emitir vibraciones que le manipulan su pensamiento. Sí, entonces usted por eso pelea por el presidente cuando ni lo conoce y se engancha con gente que ni conoce o que sí conoce con su familia por un péndulo que prácticamente está liderado por una entidad muy negativa que le hace que usted tenga pensamientos sobre eso. Hace un ejemplo súper bueno en el libro y es como hay unas señoras que están peleando en el banco que no son como adeptas de ningún partido político, pero están peleándose y quejándose por la situación del país y digamos que echando mucha ira y rabia sobre el tema de la situación del país. Eso también es adherir la energía a un péndulo. Entonces lo que explica él en el libro es que lo que usted tiene que hacer para dejar de entregarle energía positiva o negativa a cualquier tipo de péndulo es ignorar. En los cultos o en los grupos de pensamiento, en las comunidades o las sectas espirituales, la cosa es mucho más densa porque ya se envuelve la energía a un nivel mucho más profundo. Entonces son este tipo de líderes espirituales que prácticamente sí saben lo que hacen y empiezan a manipular la energía, a robar energía de las personas que están participando en la secta o en el grupo o en la comunidad para que ellos se engrandezcan, tengan mucho más poder. Pero digamos que no hay conocimiento de parte de la persona a la que le están robando la energía. Pero cuando usted se revela y usted empieza a cuestionarse las cosas y usted empieza a decir aquí hay algo que no me suena, aquí hay algo que no me gusta, entonces ese líder de ese péndulo o ese líder, esa entidad de ese péndulo, lo que va a empezar a hacer es eliminarlo, exterminarlo o de alguna forma hacer que usted se salga porque se salió del lugar de pensamiento que le estaba manipulando. Entonces todo, prácticamente lo que él dice es que todo forma de grupo va a tener un péndulo. Entonces al final del capítulo uno dice, bueno, listo, me voy a buscar la solución y me voy a liberar de los péndulos. Pero resulta y dice él, lo que pasa es que cuando usted quiere liberarse de los péndulos por completo y vivir una vida libre de péndulos, pues entonces usted tampoco empieza a tener éxito y tampoco empieza a cumplir ciertas cosas en su vida. Entonces dice, lo importante es que uno tiene que aprender a navegar a través de estos péndulos de energías, péndulos de pensamiento, no engancharse tanto y aprender a uno generar su propio péndulo para atraer todo lo que uno desea. Es maravillosa esta información porque tuve diferentes experiencias en las que tuve como robos de energía sexual, de abundancia, digamos en grupos en los que pertenecí. Y claro, entonces tú dices, ¿dónde encuentras esta información? ¿O con qué tipo de personas puedes tú hablar de este tipo de cosas? Es muy raro, o sea, como que uno no puede llegar con un amigo
como no, es que me están robando energía de abundancia, entonces te van a decir como esta vieja está loca, ¿de qué me está hablando? Pero pues es maravilloso cuando llega un libro como estos, que además ese libro es antiguísimo, o sea, es viejísimo, la verdad no tengo la fecha exacta en este momento, pero es como la información precisa de que todo es energía, todos tenemos una resonancia con lo que estamos viviendo o como que con las cosas que estamos compartiendo, y que siempre hay un intercambio de energía, pero en ese intercambio de energía hay manipulación de emociones, de sentimientos, hay sugestiones, y uno tiene que seguirse apoderando de su mente y seguirse apoderando de todo lo que piensa y tener una mente mucho más fortalecida en cosas positivas para que no sea manipulable de estas entidades y estos péndulos. Hay que entender algo. Estos péndulos y estas entidades, cuando son más negativas y entre más negatividad le aporten al mundo, pues las entidades son mucho más densas y más es el control que ejercen sobre las personas que se adhieren a esas energías de pensamiento. Lo que uno puede hacer es ignorar, ni bueno ni malo, ni desearles el bien ni desearles el mal, tratar de ignorar. Yo les voy a dejar el libro en PDF en mi página web para que ustedes lo descarguen y se hagan la lectura. Está en español, realmente es un tema increíble. Hay otro pedazo que habla sobre el tema de los péndulos, y es que a veces uno creería, y yo lo he escuchado en mucha gente que conozco, que he conocido, que también uno escucha ahí como en redes y dicen, no, es que ellos fueron los malos, pero yo era bueno, yo no hice nada, yo era bueno. Pero resulta que el autor en el libro explica, y eso también es algo que yo ya había entendido: si tú te enganchaste en ese grupo de pensamiento, en esa secta, en ese culto, en esa comunidad, tú resonabas con la energía de eso, por eso te enganchaste, ¿sí? Y por eso eres manipulable, porque estabas en resonancia con la energía de ese péndulo y entras a ser partidario de la energía, ¿sí? Entonces, al tú ser partidario de esa energía, ese péndulo lo sabe, esa entidad lo sabe y dice, aquí ya tengo otro adepto que comparte lo mismo que yo comparto, y aquí está. En el momento que tu frecuencia vibratoria cambia, tu forma de pensamiento cambia y tú empiezas a hacerte consciente de que algo no te resuena ahí y te cuestionas, eso es otra cosa muy diferente. Pero si en primera instancia tú hubieses tenido una energía muy diferente a la que el péndulo está emitiendo, tú no harías parte de eso. Ni por equivocación te hubieras metido, ni por experiencia, no. La experiencia la busca, es ese contacto energético que es similar. Entonces hay muchas personas que dicen, es que yo iba allá a la iglesia en la que había una secta o un culto, pero yo no resonaba con eso. Por supuesto que sí resonabas, porque si no, no te hubieras metido, tu energía no te hubiera llevado ahí. Más bien lo que tenemos que hacer es analizar qué tipo de emociones, situaciones, circunstancias nos llevaron a que nosotros hiciéramos partícipe de ese culto, secta, grupo, comunidad, partido político o lo que le llamemos, porque es ahí donde está la respuesta para que usted no vuelva a caer en la interferencia de un péndulo. Los péndulos lo pueden alejar a uno de la vida que realmente uno quiere, de la prosperidad, abundancia, libertad de pensamiento, alcanzar todas las metas que uno quiere, porque uno ya entra en control de las necesidades de esa entidad y ese péndulo. Y esto es aplicable para absolutamente todo en la vida, no solamente el tema espiritual, ¿sí? En el libro ustedes van a encontrar diferentes ejemplos de cómo uno se envuelve en péndulos pendejamente, literalmente. O sea, hay una explicación de una pelea que tienen dos amigos con un grupo en un tren, y el chico que
que de pronto tiene un poco más de conciencia no se quiere enganchar en ese péndulo que sería como un péndulo de ira, un péndulo de pelea, de pandillas. Ese sería como un péndulo, y el chico no se quiere enganchar y él simplemente ignora todo lo que le dicen para no engancharse. O sea, el hecho de que nosotros con emociones nos enganchemos, con emociones, sensaciones, ya nos hace manipulables. Por eso yo insisto en los reels que yo hago en mi Instagram, que no hay nada más manipulable que una persona que no tenga control de su propio pensamiento o que crea que nada afuera está pasando. Eso es la forma más manipulable, y también lo digo por experiencia, porque fui manipulable porque creía que existían los gurús, que creía que existían los supermaestros, y me caí como en esas manipulaciones, tanto en temas religiosos, de iglesias y cultos, que fui en una iglesia como en otro grupo también al que pertenecí, porque uno es vulnerable a creer todo lo que le digan, entonces no se cuestiona nada. Pero en el momento que uno empieza a cuestionarse, a decir, aquí voy a buscar mejor otro libro o un podcast que me dé una respuesta diferente, pues tú dejas de pertenecer a ese péndulo negativo que lo que hace es desempoderarte. Prácticamente eso es lo que buscan los péndulos, que toda la energía tú se la entregues a ese péndulo mayor, a esa entidad mayor, y que tú no tengas como un desarrollo de conciencia más amplio, abierto, y puedas pensar literalmente lo que se te dé la gana y no solamente una cosa. Es como si entráramos a un grupo en el que ese grupo afirma que todo es azul, y que aunque nosotros no lo veamos y lo veamos con otros colores, en el fondo todo es azul. Entonces la gente se come el cuento, y mejor dicho, crean todo azul, y ahora se visten de azul, y es solo azul, y es solo azul. El día que una persona diga esto es rojo, yo lo vi rojo, y me parece que también puede ser violeta y amarillo, el péndulo va a decir, esta persona ya no me sirve porque no piensa igual que yo y me va a dañar el resto de personas que están acá. Entonces expulsémoslo, saquémoslo, porque nos va a dañar la distorsión y de pronto voy a dejar de existir. Ese es uno de los miedos del péndulo inconsciente. El día que deje de tener adeptos va a dejar de existir. Esa es la forma en que puede extinguirse el péndulo. Es un tema bastante interesante. Yo les seguiré haciendo episodios sobre Reality Transurfing. Les voy a dejar siempre el título como Reality Transurfing, Péndulos, Explicación. Hay muchos podcasts, muchos episodios de muchas personas que ustedes pueden encontrar en YouTube sobre esto, y algunos que son lecturas, pero yo quería darles como una interpretación por vivencia personal de haber estado en un péndulo negativo que me estaba trayendo muchas cosas negativas a mi vida y también me estaba apartando de las cosas que yo quería en mi vida, y cómo me salí prácticamente porque me empecé a cuestionar y empecé a decir, quiero escuchar otras opiniones, esto no puede ser lo único que exista y esto no puede ser lo único que haya. Y claro, en el momento que yo me empiezo a cuestionar y a buscar otro tipo de cosas, pues la energía vibracional del péndulo no lo recibe bien, lo percibe y me expulsan. Me expulsan y yo me autoexpulso también, porque digo, ya no me resuena la información que hay acá. Entonces ese es bastante curioso haber llegado a esta información de los péndulos, porque ya la había experimentado y entonces llego como ya la confirmación de esto fue lo que me pasó. Maravilloso. Pero ahora estoy leyéndolo de a poco. Es un libro bastante interesante, pero es bastante sustancioso, entonces hay que leerlo con cuidado. En la siguiente parte que estoy leyendo habla sobre cómo los péndulos son necesarios igual. Entonces, cómo tiene usted que aprender a surfear, porque el libro, la traducción es como surfear la realidad, ¿sí? El transurfing es como deslizarse o como deslizarse. Bueno, ahí es un libro que tiene una traducción española, entonces tiene bastantes traducciones de palabras muy, muy parecidas a como hablan los españoles. Pero yo le diría que
es como navegar o como surfear la realidad a través de diferentes espacios de variantes o variantes que hay. El señor es un físico y terminó como que en temas de metafísica y espiritualidad, lo cual me parece un hit. Y además otra cosa, es un libro que me mandó a leer mi profesora, con la que estoy haciendo un curso para intensificar como digamos que la potencia de los dones que yo tengo, para sacarles, digamos, un mejor provecho, para entenderlos muchísimo más desde la perspectiva de la metafísica y neuronal, que no tanto como yéndome al mundo súper la. Entonces ha sido interesante porque fue como un primer, sí, como un primer bocadillo ahí, como un primer chocolatico ahí con ese libro que está bastante bueno. Entonces en los próximos días voy a subir el libro en la página web para que ustedes lo descarguen, lo lean y podamos compartir conocimiento y también les sirva a ustedes para que se den cuenta cómo funciona el cerebro, cómo de verdad podemos nosotros mismos dominar nuestro cerebro y no dejar que los péndulos nos dominen.